Bueno, mira, los celos puede ser una emoción, son parte del inventario que tenemos de nuestras expresiones emocionales para pues adaptarnos, para crear vínculos significativos en nuestras vidas, para crear un entorno en el que desarrollamos un sentido de pertenencia, ¿no? El punto es cuando también se llevan a cierto tipo de expresiones en donde ya pasan de ser adaptativos a ser perturbadores, a alterar la calidad de las relaciones, la situación en que las propias personas se expresan, ¿no? Te diría, en torno a los celos, está relacionado la necesidad que tenemos de tener un entorno, como decía, ¿no? Es como que tiene mucho que ver también con ese sentido de territorialidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Esto, de aquí soy, aquí pertenezco y aquí estoy, ¿no? De las personas con las que estamos, quiénes son esas personas, qué papel están jugando con nosotros y cómo nos vinculamos. Yo soy importante para esta persona es importante para mí y vamos bien, ¿no? Exactamente. Si tú, y preparando para esta charla, con lo que me encontré, es que te diría que el 99.9% de los abordajes que se hacen se relaciona mucho con la vida de la pareja, pero no, o sea, los celos vienen desde la base de nuestras relaciones fundamentales, ¿no? Y como dices, ¿no? Con los hermanitos, con la familia, en los entornos. Y están también desde el punto de vista psicodinámico, psicoanalítico, pues muy relacionados con esa otra emoción, que es la envidia, ¿no? Algo que yo no tengo, algo que me genera un sentido de carencia, un sentido de inseguridad, de limitada estima personal, que me hace sentir desconfianza, pues también me provoca esa emoción, esa emoción de los celos. ¿Por qué esta persona, por qué tiene este tipo de...? O están muy cercanos la envidia de hecho, el tema de los celos, la palabra en sí viene del sentido de cuidar, ¿no? De proteger. Y cuando una persona se siente desprotegida, desprovista, desatendida, también se genera esa emoción, ¿no? O sea, sería... celos porque quiero protegerte y también celos cuando yo no me siento protegido. Yo no me siento protegido, yo me siento desatendido, estoy perdiendo algo, estoy sintiendo que alguien me está quitando, se está apropiando o está invadiendo espacios que no son míos, que son míos. Podría ir todavía en un tema intrafamiliar todavía mientras vamos creciendo, a lo mejor entre hermanos, primos, dentro del núcleo familiar, y ya después lo podríamos llevar al tema de pareja, que es donde creo que más se manifiesta, pero es una emoción entonces que veo que nos acompaña desde que nacemos. En todos los espacios realmente, y mencionamos el contexto familiar, porque ahí es donde se van construyendo esos. De hecho, te diría que el celo tiene mucho que ver también con ese sentido de identidad, de quién soy yo y cuáles son mis límites. ¿Y a qué me refiero? A que los celos están ya llevados a niveles de alteración patológica, tienen que ver con un sentido de propiedad inadecuado, ¿no? O sea, como hay algo en mí que no está bien armado, necesito que controlar o poseer al otro de una manera totalmente absoluta, ¿no? No, esa persona deja de tener esa capacidad de libertad, de autonomía, porque tiene que estar sujeta a mi control. Entonces, el tema del celo está relacionado con el hecho de que podamos entender que una persona es una persona independiente, autónoma, que no es mi propiedad, que tiene su propia mentalidad. Y cuando a mí eso me cuesta trabajo y me dan celos, ¿qué estará pensando? ¿A quién le está hablando? ¿Con quién estás tratando? ¿Por qué esto? Tengo que tener un sentido de control que se vuelve enfermizo. Pero porque no quiero que me desatiendan. Porque no quiero que me desatiendas, porque siento que soy tu poseedor, tu poseedora, y que tú no puedes tener en ese sentido, no es adecuado, no es correcto que tú tengas una autonomía sin mí. Es la base de las relaciones codependientes, claro. De las relaciones tan tóxicas que, como se dice ahora, que tanto afectan, y tristemente están en la base también en muchos casos de violencia, de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar. Decía que muchas veces se tiende a orientar la mirada a las relaciones de pareja, pero también hay celos enfermizos en las relaciones padres e hijos, entre hermanos. Son verdaderamente, pueden ser pasiones demasiado enfermizas, demasiado controladoras, demasiado perturbadoras. Cuando no se llevan, cuando hay toda una trastorno que van escalando. Los celos, digamos, también están, desde el punto de vista de la psicopatología,
están clasificados en este manual del DSM, que son las enfermedades patológicas de la mente, de la actividad mental, de la salud mental. Tiene que ver con los trastornos obsesivos compulsivos, porque también son pensamientos en donde la persona está continuamente perturbada por pensamientos de que las otras personas la persona le está siendo infiel, le está generando, hay algo donde me está fallando, me está traicionando, hay un sentido de desconfianza. Pero también hay una parte en donde ya pueden ser delirantes, ¿no? La persona que tiene esto a un nivel obsesivo puede reconocer que algo está mal, ¿no? Pero le cuesta trabajo, pero entonces, lo reconoce, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla, tiene mucho que ver con el tipo de vínculos que vamos creando desde pequeños y cómo vamos configurando ideas de lo que son esas relaciones afectivas, ¿no? Si yo desarrollo un vínculo seguro donde me puedo alejar de esa base, de ese vínculo, de esa mamá, de ese papá, de ese núcleo familiar y de todos modos regreso y tengo ese apoyo, esa compañía, esa seguridad, esa confianza, bueno, pues voy a atreverme a explorar más adelante, ¿no? Pero si yo esa base la construyo en un sentido donde hay ausencia, donde hay abuso, donde hay negligencia, donde no está esa presencia, empiezo a generar un sentido de incompletud, algo me falta, estoy mal, tengo que buscarlo de alguna manera, algo se vuelve disruptivo en la integración de tu propia perspectiva del mundo, ¿no? Entonces, estas que son las emociones básicas que nos dan el miedo, que nos dan la sensación de tristeza, frustración, etcétera, pueden ir escalando, ¿no? Y en el caso del celo, de los celos, pues está muy vinculado con las interacciones con los otros miembros de esos núcleos, ¿no? Entonces, te decía, pueden por una parte alterar nuestras percepciones y nuestra forma de pensar, de tal manera que se empiezan a desarrollar circuitos de pensamiento que pueden ser desde lo compulsivo, ¿a dónde está llamando? Es que siento que está allí, y hay una sensación de que te sientes mal, puede llegar a ir escalando hacia lo paranoide, o sea, todo mundo me está mirando porque está mirando a mi pareja, me la quieren quitar, es la persona más hermosa y la quiero nada más para mí, todo mundo está confabulándose para desposeerme de eso que es mío. O ya un grado ya de disociación más avanzado en donde ya están los delirios, ¿no? Ya no estoy pensando y tengo esa idea obsesiva de la que yo misma me doy cuenta que puedo estar mal, sino ya tengo una certeza de que tú estás hablando con alguien, no, es que tú volteaste a ver a esa persona, yo tengo la certeza que algo tienes con esa persona. Y empiezan a generar este tipo de conductas de confirmación, ¿no? A ver, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué estás mirando ahí? ¿Verdad que estás con otra persona? Entonces se vuelven unos círculos viciosos demasiado intensos, demasiado perturbadores, que bueno, si las personas se enganchan, cuando una persona que se engancha en una relación de esa naturaleza trae sus propios temas de cómo concibe las relaciones, ¿no? A mí me parece que la línea en donde ya pasas una cuestión patológica es donde dejas de reconocer la autonomía y la individualidad de la otra persona, hablando en las relaciones de pareja y también en general, también de los hijos de las personas significativas. Cuando dejas de reconocer y respetar esa autonomía, esa individualidad y la quieres sujetar a tu control, me tienes que estar dando cuentas de lo que haces, tienes que sentir en función de lo que yo siento. Yo soy quien te da la razón de la vida y tú eres mi razón de vida, o sea, no te puedes pensar de una manera autónoma, no puedes tener una mente propia, no puedes tener un sentido de libertad porque eso atenta contra mí. O sea, ese tipo de pensamientos ya son muy distorsionados y ya están muy en la base de relaciones hostiles, agresivas y ya está en la base también de la violencia que estamos viviendo en buena medida, ¿no? Ahora sí, regresamos al Café de las 10 en ADR Networks, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos. Nada más 2 preguntas a cabina. ¿Sigue Imelda ahí? ¿La vamos a enchufar o...? Ah, no, ok, salió Imelda, perfecto. Entonces,
Le damos la bienvenida a nuestra queridísima Alicia Ortiz. Buenos Hola, días, ¿cómo estamos, Sergio, Alicia? encantada de estar aquí contigo, con ustedes, queridos radioescuchas. Sí, es que hoy fue un programa de puros niños, pero vamos a cerrar con tema de adulto. Bueno, también lo hay en los niños, ¿no? También lo hay en los niños. Ahí empieza, o sea, es parte de una expresión de desarrollo. Bueno, pues entonces, ya que estamos metiéndonos en esos años, vamos a platicar acerca de los celos y si te parece bien, platícanos, pues cuál sería esta definición y por qué se expresa de esta manera estas emociones. Bueno, mira, los celos puede ser una emoción, son parte del inventario que tenemos de nuestras expresiones emocionales para pues adaptarnos, para crear vínculos significativos en nuestras vidas, para crear un entorno en el que desarrollamos un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, por eso, como dices, en el caso de los niños, es bien común en los bebés que cuando están ellos siendo ese centro de la atención, pues estén desarrollando toda esta capacidad de bienestar, de sentirse protegidos, acogidos, y llega el hermanito o la hermanita, y bueno, los tiran. Exactamente, es una sensación de hostigación, de hostigamiento, perdón, de invasión, de algo que me pertenece, algo que es mío, está siendo invadido, está siendo... Claro, antes de que se entienda quién es esa persona y qué papel va a jugar en tu vida, ¿no? Pero en ese sentido te diría, son parte de esas emociones que nos ayudan a adaptarnos, que son tan importantes que siguen siendo parte de nuestro abanico de expresiones emocionales y por eso pues siguen existiendo, son parte de, ¿no? El punto es cuando también se llevan a cierto tipo de expresiones en donde ya pasan de ser adaptativos a ser perturbadores, a alterar la calidad de las relaciones, la situación en que las propias personas se expresan, ¿no? Te diría, en torno a los celos está relacionado la necesidad que tenemos de tener un entorno, como decía, ¿no? Es como que tiene mucho que ver también con ese sentido de territorialidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Esto, de aquí soy, aquí pertenezco y aquí estoy, ¿no? De las personas con las que estamos, quiénes son esas personas, qué papel están jugando con nosotros y cómo nos vinculamos. Yo soy importante para esta persona es importante para mí y vamos bien, ¿no? Creo que es que ahorita me quedo pensando cuál fue la primera vez que yo percibí eso y no, creo que siempre he tenido en algún momento alguna situación de celos, me refiero desde pequeño, ¿no? Que a lo mejor alguien fue beneficiado con algo que yo no, y como deseo de, ¿no? Porque a él le compraron, a mí no, ¿no? Y empiezan estas cosas muy básicas de niños, ¿no? Exactamente. Si tú, y preparando para esta charla, con lo que me encontré, es que tira que el 99.9% de los abordajes que se hacen se relaciona mucho con la vida de la pareja, pero no, o sea, los celos vienen desde la base de nuestras relaciones fundamentales, ¿no? Y como dices, ¿no? Con los hermanitos, con la familia, en los entornos. Y están también desde el punto de vista psicodinámico, psicoanalítico, pues muy relacionados con esa otra emoción, que es la envidia, ¿no? Algo que yo no tengo, algo que me genera un sentido de carencia, un sentido de inseguridad, de limitada estima personal, que me hace sentir desconfianza, pues también me provoca esa emoción, emoción de los celos. ¿Por qué esta persona, por qué tiene este tipo de...? O están muy cercanos, la envidia de hecho, el tema de los celos, la palabra en sí viene del sentido de cuidar, ¿no? De proteger. Y cuando una persona se siente desprotegida, desprovista, desatendida, también se genera esa emoción, ¿no? Te digo que la palabra tiende mucho a vincularse con la vida en pareja porque... sería celos porque quiero protegerte y también celos cuando yo no me siento protegido. Yo no me siento protegido, yo me siento desatendido, estoy perdiendo algo, estoy sintiendo que alguien me está quitando, se está apropiando o está invadiendo espacios que no son míos. Exacto, mío, que y son luego míos. Podría ir todavía en un tema intrafamiliar todavía mientras vamos creciendo, a lo mejor entre hermanos, primos, dentro del núcleo familiar, y ya después lo podríamos llevar al tema de pareja, que es
es donde creo que más se manifiesta, pero es una emoción entonces que veo que nos acompaña desde que nacemos. En todos los espacios, realmente. Y dices, mencionamos el contexto familiar, porque ahí es donde se van construyendo esos. De hecho, te diría que el celo tiene mucho que ver también con ese sentido de identidad, de quién soy yo y cuáles son mis límites. ¿Y a qué me refiero? A que los celos están ya llevados a niveles de alteración patológica, tienen que ver con un sentido de propiedad inadecuado, ¿no? O sea, como hay algo en mí que no está bien armado, necesito que controlar o poseer al otro de una manera totalmente absoluta, ¿no? No, esa persona deja de tener esa capacidad de libertad, de autonomía, porque tiene que estar sujeta a mi control. Entonces, el tema del celo está relacionado con el hecho de que podamos entender que una persona es una persona independiente, autónoma, que no es mi propiedad, que tiene su propia mentalidad. Y cuando a mí eso me cuesta trabajo y me dan celos, ¿qué estará pensando? ¿A quién le está hablando? ¿Con quién estás tratando? ¿Por qué esto? Tengo que tener un sentido de control que se vuelve enfermizo. Pero porque no quiero que me desatiendan. Porque no quiero que me desatiendas, porque siento que soy tu poseedor, tu poseedora, y que tú no puedes tener en ese sentido, no es adecuado, no es correcto que tú tengas una autonomía sin mí. Es la base de las relaciones codependientes, claro. De las relaciones tan tóxicas que, como se dice ahora, que tanto afectan, y tristemente están en la base también en muchos casos de violencia, de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar. Decía que muchas veces se tiende a orientar la mirada a las relaciones de pareja, pero también hay celos enfermizos en las relaciones padres e hijos, entre hermanos, esos amores perros que por ahí una película buenísima de Iñárritu, son verdaderamente, pueden ser pasiones demasiado enfermizas, demasiado controladoras, demasiado perturbadoras. Cuando no se llevan, cuando hay toda una trastorno que van escalando. Los celos, digamos, también están, desde el punto de vista de la psicopatología, están clasificados en este manual del DSM, que son las enfermedades patológicas de la mente, de la actividad mental, de la salud mental. Tienen que ver con los trastornos obsesivos compulsivos, porque también son pensamientos en donde la persona está continuamente perturbada por pensamientos de que las otras personas le están siendo infiel, la persona le está siendo infiel, le está generando, hay algo donde me está fallando, me está traicionando, hay un sentido de desconfianza. Pero también hay una parte en donde ya pueden ser delirantes, ¿no? La persona que tiene esto a un nivel obsesivo puede reconocer que algo está mal, ¿no? Pero le cuesta trabajo, pero entonces, lo reconoce. Pero entonces el siguiente punto sería, estoy sintiendo esto, se me están desbordando las emociones, todo. Si no lo sé manejar, ahí es donde ya, diríamos, tuerce la puerca el rabo, porque si siento esto, pero tengo herramientas y lo trabajo y digo, sí siento esto, pero no lo estoy llevando a seguir a mi pareja, a controlarle el celular, bla, 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 no estaría tan mal, porque hay entonces una conciencia de y alguna herramienta para manejarlo. Lo ideal sería que no generáramos estos sentimientos, pero también es imposible, ¿no? Anestesiar o adormecer todas nuestras emociones. Claro, sí, te decía, por una parte, bueno, nos relaciona, a ver, voy un poco para irlo ordenando, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Tiene mucho que ver con el tipo de vínculos que vamos creando desde pequeños y cómo vamos configurando ideas de lo que son esas relaciones afectivas, ¿no? Si yo desarrollo un vínculo seguro donde me puedo alejar de esa base, de ese vínculo, de esa mamá, de ese papá, de ese núcleo familiar y de todos modos regreso y tengo ese apoyo, esa compañía, esa seguridad, esa confianza, bueno, pues voy a atreverme a explorar más adelante, ¿no? Pero si yo esa base la construyo en un sentido donde hay ausencia, donde hay abuso, donde hay negligencia, donde no está esa presencia, empiezo a generar un sentido de incompletud, algo me falta, estoy mal, tengo que buscarlo de alguna manera, algo se vuelve disruptivo en la integración de tu propia perspectiva del mundo, ¿no? Entonces, estas que son las emociones básicas que nos dan el miedo, que nos dan
la sensación de tristeza, frustración, etcétera, pueden ir escalando, ¿no? Y en el caso del celo, de los celos, pues está muy vinculado con con las interacciones con los otros miembros de esos núcleos, ¿no? Entonces, te decía, pueden por una parte alterar nuestras percepciones y nuestra forma de pensar, de tal manera que se empiezan a desarrollar circuitos de pensamiento que pueden ser desde lo compulsivo, ¿a dónde está llamando? Es que siento que está allí, y hay una sensación de que te sientes mal, puede llegar a ir escalando hacia lo paranoide, o sea, todo mundo me está mirando porque está mirando a mi pareja, me la quieren quitar, es la persona más hermosa y la quiero nada más para mí, todo mundo está confabulándose para desposeerme de eso que es mío. O ya un grado ya de disociación más avanzado en donde ya están los delirios, ¿no? Ya no estoy pensando y tengo esa idea obsesiva de la que yo misma me doy cuenta que puedo estar mal, sino ya tengo una certeza de que tú estás hablando con alguien, no, es que tú volteaste a ver a esa persona, yo tengo la certeza que algo tienes con esa persona. Y empiezan a generar este tipo de conductas de confirmación, ¿no? A ver, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué estás mirando ahí? ¿Verdad que estás con otra persona? Entonces se vuelven unos círculos viciosos demasiado intensos, demasiado perturbadores, que bueno, si las personas se enganchan, cuando una persona que se engancha en una relación de esa naturaleza trae sus propios temas de cómo concibe las relaciones, ¿no? Oye, pero entonces, ¿cómo o qué tan lejano está esta línea imaginaria entre amar con profundidad, amar intensamente, y esta parte de los celos, y en qué momento ya se pierde este equilibrio? O sea, porque estás diciendo es que no quiero que deje de estar conmigo, etcétera. Claro. Pues yo creo que cuando te tratan bien y te gusta, pues no quieres perder ese recurso, ¿no? Claro. ¿Hasta qué momento deja de ser sana esta parte? A mí me parece que la línea en donde ya pasas una cuestión patológica es donde dejas de reconocer la autonomía y la individualidad de la otra persona, hablando en las relaciones de pareja y también en general, también de los hijos de las personas significativas. Cuando dejas de reconocer y respetar esa autonomía, esa individualidad, y la quieres sujetar a tu control, me tienes que estar dando cuentas de lo que haces, tienes que sentir en función de lo que yo siento. Yo soy quien te da la razón de la vida y tú eres mi razón de vida. O sea, no te puedes pensar de una manera autónoma, no puedes tener una mente propia, no puedes tener un sentido de libertad porque eso atenta contra mí. O sea, ese tipo de pensamientos ya son muy distorsionados y ya están muy en la base de relaciones hostiles, agresivas, y ya está en la base también de la violencia que estamos viviendo en buena medida, ¿no? Te diría que esa línea es: ya no te estoy respetando como persona, te cosifico, es una cosificación, tú ya eres una cosa que tiene que estar, no te puedes vestir de tal forma, tienes que peinarte o hacerte no puedes tú tomar tus propias decisiones en ese sentido, porque a mí me tienes que dar cuentas de eso, porque tú existes en función de mí, yo soy quien tengo que controlar, o tú. Sí entiendo que tú tienes esa autonomía, o sea, te lo estoy hablando desde una perspectiva distorsionada, ¿no? Si tú eres una persona, pero tú sabes que solamente me puedes querer a mí, y tú existes porque yo existo, y bueno, llega a ser tan violento que en caso de personas que por su belleza las quieren tener, mujeres, hombres, sobre todo en caso de mujeres, estos ataques, por ejemplo, está tan bonita la chica, tan preciosa y hermosa, que la persona no puede aceptar que alguien más la aprecie y las agreden. Estos ataques con ácido, con este tipo de violencias que se están dando, pues tienen que ver también con ese celo, ese sentido de posesión de que esta persona, a nadie más, si no va a ser para mí, no va a ser para nadie, ¿no? Fíjate, dice por acá Eugenio, Sergio ha gestionado muy bien su relación con el termo dorado, aun y cuando este termo fue el que le dañó su laptop. No, de hecho, eso sería enfermizo, ¿no? Porque este termo le echó café a mi laptop y la perdí, entonces sería enfermizo que me siga manteniendo. Que le eches la culpa a una cosa, fue un accidente, sí, ¿no? Además, mira, 11 años prácticamente de estar haciendo este programa y no me había pasado, y un día, después de 3,200 programas me pasó y... Es un accidente. Y pasó, estaba Josafat aquí y dije, o sea, ya no me voy a poner a llorar ni nada, ya pasó y ya sé que
por Sí, mucho que sí, la voltee sí. ahorita, no va a pasar nada. No, pero eso me llevó, ya hablando ahora sí en serio, me llevó a una relación que tuve donde la otra persona llegó a hacer cosas como para que otras personas no se acercaran a mí. Ajá, Entonces, yo ajá. cuando vi eso, dije, no, pues ahí Ándale, te hablar mal de vi. ti, No hablar hablar mal, pero o a desacreditarte de alguna manera fue más o como algo el así, cercar, ¿no? ¿no? Ah, no, es que Sergio, no esto, no, o sea, empezó como a querer limitar mi Sí, sí, capacidad de sí. relación con otras personas, aunque no fuera una cuestión emocional o afectiva con otra persona, simplemente como quererme cerrar nada más a ella. Ajá, Dije, ajá. no, ay, discúlpenme, ahí nos vemos, ¿no? Ajá, ajá. Y la ruptura así fue muy Muy dramática. dramática, Es que a ti sí, no te sí, duele, sí. no, pues, o sea, sí, Claro. pero me duele hasta aquí, o sea, de aquí a aquí me duele. Sí, No sí, me sí. duele, a lo mejor como a ti, y si a ti te duele, pues será por 800 razones que tú misma sabrás, pero a mí hasta aquí, y cuando yo siento que ya no me dejas ser y que ya no respetas esto que tú decías de mi Ajá, ajá. individualidad, Sí, sí, sí. yo mejor prefiero retirarme, o dije, podemos, porque no había cómo, ¿va? Frenar eso, o nos damos un tiempo, o lo que sea, y bueno, ¿no? Ya después de un tiempo que pasó, seguía como esa situación y dije, no, pues es que no hay manera, o sea, ella tendrá que trabajar algo y no, pero Claro. yo no me había dado cuenta hasta que alguien me dijo, pues es que no me pasó tu teléfono, ¿no? Sí, Se sí, lo había sí. pedido y no me lo pasó. ¿Y Ajá. por qué no se lo pasaste? Es que no me acuerdo, no me acordaba del número. En los tiempos donde no sabíamos los números, Ajá, sí, Alicia, en ¿sabes? esos Entonces, tiempos, sí. hoy no No, nos ya no sabemos los pasa, teléfonos, pero ¿no? tomamos el contacto, ¿no? Pero a lo Entonces que el voy contacto. entonces es que cuando hay esta limitación, se desborda entonces esta emoción, no la sabemos manejar y entonces Motivar, podríamos regular. atentar contra la individualidad de la persona y contra la nuestra, ¿no? Porque así como le voy cercando el paso a la otra persona, también me lo cerco yo, ¿no? Claro, claro. O sea, entonces no tendría Claro, yo que respetar tampoco mi propia individualidad. exactamente, o sea, dirás, sí es parte de una normalidad en las relaciones afectivas. Somos seres emocionales, somos seres afectivos, nos vinculamos por este tipo de uniones, ¿no? De estos lazos, de estos vínculos que nos despiertan las emociones, ¿no? Pero también no sentirlos o no tener, nos puede hablar de un aplanamiento emocional, ¿no? De una lexitimia, de una situación en donde no estás realmente generando una conexión afectiva. No es raro también tener este tipo de consultas donde es que esta persona no me quiere, o sea, es que ni me pela, ni me ve, ni hace nada, Si ni alguien no nada, te cela, ¿no? piensas que no te quiere. Exactamente, el celo se asocia en muchos casos con un sentido de atención, de cuidado. Si me quieres, me vas a cuidar, me vas a atender, vas a estar presente. Y si no lo haces, hasta cierto punto pues me van a dar celos, bueno, o sea, me da celos que no expreses ese sentido de cuidado, y el celo es una forma de expresar también eso, que para muchas personas, sobre todo en una etapa de seducción, de atracción, pues es muy eso precisamente, ¿no? Muy atractiva, porque mira, pues se preocupa por mí, se nota que le llama la atención o que me está celando, ¿no? Me está generando, como que me está generando un espacio de protección, que son las celadas, ¿no? Está generando un espacio de protección en donde quiere que yo me preserve para él, para ella, ¿no? Entonces se toma como una especie, como una expresión sana y deseable de una relación, particularmente de una relación amorosa, en una relación de pareja. Pero cuando estos límites no se expresan de una manera sana, y esto ya se vuelve ya en una celada de seducción, de cortejar, sino ya se empieza a hacer una jaula, ya empieza a cerrarse, ya empieza a generar que ya se conoce este ciclo de la violencia, ¿no? En donde primero de esas expresiones que resultaron bien atractivas y en las cuales caen muchas mujeres, se pasa a esa parte en donde no, bueno, ya no nada más te celé y lo expresé, sino ya va a ser ese control, ¿no? En donde ya ahora tú me tienes que corresponder. Tú querías, digo, en esa mentalidad distorsionada, ¿no? Tú querías que yo te protegiera, ahora pues aquí está tu macho alfa o tu macha alfa, sí, claro. Y ahora tú me vas a responder solo a mí. Entonces, ¿por qué estás vistiéndote así? ¿Por qué estás hablando así? ¿Con quién vas a hablar? Si vas a salir a tal lado, órale, tómate una foto y me mandas y te das cuenta, y quiero que me reafirmes que de verdad no me estás traicionando, que no me estás, que sigo siendo yo ese eje de tu vida, ¿no? Y así se va escalando hasta ir invadiendo toda esta parte de
de la identidad, porque te peinas así, porque te habla con quién estás riendo, a quién estás sonriendo, en quién estás pensando. O sea, es no querer que esa persona tenga ni siquiera una expresión propia de su forma, de su cuerpo, de su expresión física, gestual, de su mirada, de quién, todo esto es así una sensación, de veras se habla muchas veces de infiernos, ¿no? Los celos pueden ser un sentido, generar un sentido de infierno. No, de eso he vivido un montón, o sea, sí, tengo experiencia, es que mientras vas hablando, así tengo unos flashbacks así de situaciones. Cañones, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que creo que sí tiene que llegar un punto en el que tú tengas muy definido qué es lo que esperas de una relación, qué es lo que piensas aportar. Y creo que también está esta parte de actualizarte con la pareja. Claro. Cómo van cambiando las situaciones, porque no es lo mismo un noviazgo, que cada quien viviendo en su casa, un noviazgo o formando una pareja, ya viviendo juntos aunque no te cases, ya no es lo mismo si te casas, no es lo mismo si tienes hijos, ¿no? O sea, van cambiando y no necesariamente, y creo que a lo mejor también aquí valdría la pena hacer esa acotación, no necesariamente los recursos que nos intercambiábamos al principio de la relación tienen que seguir siendo los mismos, ¿no? Porque entonces ya no me quieres como antes, entonces ya le estás dando esto a alguien más, ¿no? Y empieza otra vez una pues cascada, ¿no? Claro, y mira, y hay una evolución, ahorita que dices los recursos, es que se está evolucionando, ¿no? Ahora pues, los chicos hablan mucho de relaciones poliamorosas, por ejemplo, y todo eso se va reconstruyendo y se va adaptando. Polinalgosas, algo así, lo que sea. El punto es que no se llega, que no se rebase a esta parte de la agresión, de la violencia, que empieza también con las palabras, que empieza con las conductas. Yo les recomiendo a nuestros radioescuchas este instrumento que hace algunos años, creo que por ahí del 2016, desarrolló el Instituto Politécnico Nacional, que es el violentómetro, ¿no? Porque ahí se van dando así toda una serie de indicadores. Aplica para hombres y mujeres, ¿eh? Claro, esto es para, la violencia no tiene género, ¿eh? La expresan hombres y mujeres, y los celos son parte de esa expresión de la violencia y la inseguridad. Y creo que si sienten que están teniendo este tipo de emociones de una manera desbordada, de verdad trátense, no merecen esa calidad de vida, sufre quien la tiene. Hay ansiedad, hay depresión, hay insomnio, hay pensamientos obsesivos, hay malestares físicos. Es muy perturbador. Verdaderamente, si están sintiendo un tema de celotipia, de celos desbordados, les recomiendo mucho el tratamiento psicoterapéutico, que sería la manera de salir adelante, ¿no? Acérquense con los profesionales de la salud, y en este caso, si usted decide optar por la opción de Alicia Ortiz, lo único que tiene que hacer es comunicarse. Sí, miren, les invito a conocer mis redes, que es @mfcpalicia Ortiz. Ahí estoy en Instagram, en YouTube, en TikTok, en la página Mindfulness, Educación y Psicoterapia. Y en el WhatsApp, que es más directo para sonar contacto es el 55 16 87 81 71, donde con gusto los atiendo, y será de verdad un placer poderles apoyar. Al contrario, Alicia, para nosotros creo que siempre es un apoyo el hecho de que vengas a platicar de estos temas con nosotros, y si esto le hace sentido a alguien, pues que busque esta ayuda. Nosotros nos vamos a retirar agradeciendo el favor de su atención, esperando a contar con la misma mañana. Los vamos a dejar en las manos de Carla Sorolla y su programa Entre Salud y Billete. Nosotros nos vamos a ver, leer y escuchar mañana en punto de las 10 en una emisión más del Café de las 10 aquí en ADR Networks, y nosotros seguimos activando sus sentidos. Hasta mañana, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. El Café de las 10. Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.